Muy buenos días, hermanos de Concord y amigos que nos visitan a través de estos medios sociales de comunicación y hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Esperamos que cada uno de ustedes se encuentren bien, en salud, con su familia, a pesar de todo lo que estamos viviendo en estos días que han estado pasando. Ha visto pues mucha desesperación, ansiedad y la palabra que parece que a todos nos tiene agobiados es la palabra del COVID-19, ¿verdad? El COVID-19. Pero en esta mañana, pues, aunque estamos virtualmente comunicándonos, reciban un abrazo, un amor cristiano y esperamos ya muy pronto, cuando terminen todas estas restricciones, poder nuevamente reunirnos en la casa de Dios. Y qué bendición que Dios no se limita a templos, que Dios está con sus hijos, está donde quiera que ellos están. Y pues hoy este día, un saludo para los hermanos de Concord a través de la palabra que voy a compartir este día. El mensaje de esta mañana es cómo vivir sin temor ante la escasez. Quiero compartir una pequeña historia que nos sucedió a mí y mi familia cuando los chicos estaban pequeños. En ese tiempo vivíamos en el estado de Texas y veníamos una vez al año a visitar a nuestros padres y a mis suegros que viven allí en San Diego. Ya para ese tiempo íbamos de regreso de San Diego a nuestra casa en Texas y estábamos atravesando el desierto de Arizona, el bello desierto de Arizona. Y cuando íbamos por un lugar donde era en la madrugada, no me había yo dado cuenta y no me prevení de llenar con combustible el auto. Cuando me di cuenta, estábamos en un territorio donde no había absolutamente nada y no sabía a qué horas era la próxima gasolinera. Cuando vi el indicador, el gauge de mi auto para la gasolina, me di cuenta que ya estaba en la línea de la E de empty, de vacío. Y yo, no queriendo preocupar a nadie, le comenté a mi esposa y le dije, hay que orar porque no sé si vamos a llegar. Faltaban como cerca de 50 millas para la siguiente gas station y lo único que yo hacía era mirar el indicador de la gasolina que estaba en E y ya la luz había encendido y mi pensamiento era, en cualquier momento se va a terminar el gas y aquí nos vamos a quedar. Así que mi visión estaba consumida viendo el camino y viendo la E, viendo el camino y viendo el gauge, a lo cual estaba ocasionando ansiedad en mí porque mi preocupación era que no iba a tener suficiente gas para llegar a donde yo quería llegar. Nos pusimos a orar y por la gracia de Dios, en ese tiempo yo tenía un Dodge Caravan que era de 6 cilindros, si no recuerdo, y yo sé que mi carro no era eficiente en gasolina. Llegamos a donde teníamos que llegar por la gracia de Dios, le dimos gracias a Dios. Pero aprendí una lección de que muchos de nosotros vivimos la vida, y especialmente con lo que está pasando ahora con todos los efectos del COVID-19, hay muchos de nuestros hermanos, amigos, que han perdido la salud, que han perdido a un ser querido, o que han perdido su empleo y ahora tú estás viendo que tus reservas, que lo que poco que tienes o mucho se está terminando y está llegando a la línea de abajo donde ya no tienes más para hacer provisiones. Y esto causa grande temor y preocupación. Hoy quiero que analicemos una de las historias más poderosas del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Es la historia de la multiplicación de los panes, registrada por los 4 evangelios. Danos a entender que esta historia fue muy importante para el ministerio de Cristo. Y lo voy a leer como aparece allí en la pantalla, como aparece en tu pantalla. Dice la Biblia en Juan capítulo 6 y dice de la siguiente manera, yo leo desde la pantalla, dice, cuando Jesús alzó la vista y vio a una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe. Noten la pregunta que le hizo a Felipe.
¿de dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Nota esa pregunta, porque esa pregunta va a ser bien importante. ¿De dónde vamos a comprar pan para dar a comer a toda esta gente? Versículo 6 dice, esto le dijo solo para ponerlo a prueba, porque él, o sea, Jesús, ya sabía lo que iba a hacer. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Ni con el salario de 8 meses, dijo Felipe, podríamos comprar suficiente pan para darle un pedacito a cada uno, respondió Felipe. Ni 8 meses de salario sería lo suficiente para darles una probadita a cada uno. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y miren la respuesta de Jesús. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. La orden era, siéntense todos. En ese lugar había mucha hierba. Así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y lo distribuyó a los que estaban sentados. Todos los que quisieran, lo mismo hicieron con los pescados. Una vez que se quedaron satisfechos, o sea, que quedaron pero llenos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se desperdicie nada. Y aquí, niños, aquí donde sus papás le dicen lo mismo, que no desperdicien su comida. De aquí viene. Así lo hicieron. Y con los pedazos de los 5 panes y cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Y al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que había de venir al mundo. Creo que hay varias lecciones que podemos aprender de esta historia. Una historia maravillosa que Jesús relató de su tiempo, que sucedió con este ejemplo que nos daba de la multiplicación de los panes. Ahora, como muchos ya saben, los 5,000 no incluía a mujeres y niños. Algunos eruditos dicen que pudo haber la multitud hasta unos 20,000 o 50,000 personas. Es una multitud bastante grande. Y miren la compasión de Cristo. Y aquí es la primera lección que quiero sacar con ustedes. La compasión y la ternura y la preocupación genuina de Jesús para una multitud enorme que no había comido. Si Jesús fue capaz de preocuparse por una multitud que no había comido en todo el día, para hacer este gran milagro, yo quiero decirle esta mañana que tú le interesas mucho a nuestro Señor Jesucristo. Pero todo este milagro tiene un escenario espectacular. Número 1, lo primero que sucede que encontramos aquí es que Jesús le hace una pregunta a Felipe y le dice, Felipe, ¿cómo le vamos a hacer para sacar pan para toda esta gente? ¿De dónde vamos a sacar pan para alimentar a toda esta multitud? La respuesta de Felipe fue, Señor, ni aunque tuviéramos 8 meses de salario, no pudiéramos ni siquiera darle una probadita a cada uno de ellos. Pero la pregunta de Jesús es evangelio. Porque Jesús no le preguntó a Felipe, Felipe, ¿de dónde vas a sacar? ¿O de dónde van a sacar ustedes pan para alimentar a toda esta multitud? Más bien la respuesta de Cristo fue, ¿de dónde vamos a sacar suficiente pan para alimentar a esta multitud? Quisiera sugerirte en esta mañana que ante lo que tú estás viviendo, tu problema no es tu problema únicamente. Jesús se hace parte de la solución de tu problema. Entonces, no preguntes a Dios, Señor, ¿cómo le voy a hacer?
¿Qué voy a hacer para proveer? ¿Cómo voy a afrontar esta situación? La pregunta que debemos hacer es, Señor, ¿cómo le vamos a hacer tú y yo? Porque Jesús se hace parte de nuestros problemas y soluciones. ¿Cómo le vamos a hacer tú y yo? Amigos, ¿no es eso buenas noticias? Eso es evangelio. Pero la otra cosa que es interesante es que dice la Biblia que Jesús probó a Felipe. Porque dice la Biblia que ya Jesús sabía lo que iba a hacer. En otras palabras, antes de que encontraran cómo iban a proveer, ya Jesús sabía cómo iba a afrontar esta situación. ¿Cómo vas a afrontar lo que estás viviendo? Yo no sé. Pero te digo una cosa, el Señor Jesucristo ya sabe cómo tú y Él le van a hacer. Y eso es buenas noticias. Dice la Biblia que ellos entonces rápidamente, Jesús le dice a los discípulos que manden a acostar, que se manden a sentar a toda esta multitud y se sienten en las laderas de ese monte, como si fuera una alfombra para ellos, que se quieran relax y tranquilos. Aún en esos pequeños detalles, ahí vemos un interés genuino de Jesús, de que quería que estuvieran cómodos. Y eso me hace recordar de algo muy, muy especial. Y ahí me imagino a los discípulos. Ahí viene un niño con 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Un lonche de un niño. Pero Jesús toma el lonche de ese niño. Y lo primero que me puedo imaginar a los discípulos contando: 1, 2, 3, 4, 5. ¿Peces? 1, 2. ¿Multitud? 20,000 o 50,000. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero en esta historia hay una lección que debemos también aprender. Que ante la escasez, los cristianos no contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Los cristianos contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y agregamos algo muy importante como parte de la ecuación, Jesucristo. Debemos incluir a Jesucristo como parte de nuestra escasez, porque Él es el que va a hacer la diferencia. Hay un pensamiento del deseado de todas las gentes, muy bonito, que lo quiero leer. Dice: la congoja es ciega y no puede discernir el futuro. Y eso es lo que nos pasa. Cuando estamos constantemente preocupados, nos enceguece. No podemos ver la provisión de Dios. Dice: pero Jesús ve el fin desde el principio. En otras palabras, ya Él sabe lo que va a hacer desde el principio. En toda dificultad, no en algunas dificultades, en toda dificultad tiene un camino preparado para traer alivio. En toda circunstancia, en toda dificultad, incluyendo esta. Noten esto, nuestro Padre Celestial tiene para proveernos de lo que necesitamos 1000 maneras. ¿Cuántas maneras? 1000 maneras, amigos, de las cuales no sabemos nada. Y eso son buenas noticias, porque Dios sabe lo que va a hacer. Y Dios tiene más de una manera de proveer. Él tiene 1000 maneras de las que tú y yo no sabemos absolutamente nada. Los que aceptan el principio de dar al servicio la honra de Dios y el lugar supremo, verán desvanecerse estas perplejidades. Yo recuerdo una vez que estaba yo en Montemorelos y estábamos trabajando nos íbamos a ir a Mississippi para plantar pinos. Y recuerdo que un grupo de muchachos y su servidor no teníamos dónde íbamos a vivir, a dónde íbamos a ir a plantar pinos. Por lo general nos quedábamos en carpas, es muy frío, pero ni siquiera carpas teníamos. Así es que oramos los 3 amigos, nos arrodillamos, digo: Señor, no sabemos dónde vamos a dormir,
dónde nos vamos a quedar, pero tenemos que ir a trabajar allá para sacar dinero, para seguir estudiando y para prepararnos para servirte. Nos fuimos a Mississippi. Fueron como, no recuerdo, más de 28 horas de camino. Finalmente llegamos al pueblo pequeño de Quitman, Mississippi. Un pequeñito pueblo de unos 5,000 habitantes o menos. Y amigos, para nuestra sorpresa, cuando llegamos esa noche, llegamos en la madrugada al siguiente día. A ese día fuimos a la oficina del Forestry Department, donde yo conseguía los contratos para plantar pinos. Fui, y cuando yo voy entrando, estaba una de las secretarias que me dice, ¿tú eres José? Y yo dije, sí, yo soy José. Claro, hay muchos José, ¿verdad? Le digo, sí, yo soy José. Oh, José, te tengo buenas noticias. Le digo, sí, yo tengo una casa vacía aquí en Quitman, donde no vive nadie, y yo estoy dispuesto a ofrecérsela a ustedes para que se puedan quedar a dormir y vivir allí el tiempo que van a estar aquí plantando pinos. Cuando ella nos dijo eso a nosotros, yo y mis 3 amigos nos quedamos viéndonos unos a los otros y diciéndonos, nos quedamos conmovidos. Es más, creo que hasta lloramos de alegría ese día, porque ¿cómo sabía ella que no teníamos un lugar donde vivir? ¿Quién le dijo a ella? Pues nuestro Dios tenía más de 1000 maneras de proveer de las que no sabíamos. Y déjenme decirles que por todo el tiempo que plantamos pinos en ese invierno, esa casa ella literalmente no la dejó sin ninguna cuota de renta. Lo que ella dijo, denme lo que puedan, sé que están estudiando, y fue una cantidad que lo que le dimos. Pero Dios siempre provee. ¿Recuerdas el Salmo 23? Cuando Dios le dijo a la gente que se recostara. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es ¿qué? Mi pastor. ¿Y cuánto te va a faltar? Nada me faltará. Eso es una promesa de Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Así como la multitud, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En esas palabras, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá alguno, porque tú estarás conmigo. Sí, mis amigos, esa es la manera como Dios guía. Dios, en el momento de la escasez, de la preocupación y de la ansiedad, Dios nos dice, tranquilo, tranquila. Descansa en mi provisión. Descansa en mi bondad. Descansa en fe, porque yo te amo y voy a cuidar de ti. Esa es la promesa de Dios. Otra de las lecciones que sacamos de aquí, de este pasaje, es el hecho de que encontramos aquí que Elías, hubo gente en la Biblia a la cual Dios proveyó. Elías, Dios lo alimentó, dice la Biblia, con ravens, con cuervos. Lo alimentó con cuervos. Y aquí hay otra lección importante para ti y para mí. Todo lo que a ti te preocupa y te es de importancia, lo es también para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque tú le importas a Dios. Tú le interesas a Dios. Y las cosas pequeñas que te preocupan, a Dios también le interesan. Pero veamos cómo hizo Jesús el milagro. Es fascinante cómo hizo el milagro, porque la Biblia dice que lo primero que Jesús, que es una lección para nosotros, lo primero que Jesús hizo ante ese milagro fue hacer una oración ante su Padre. Pero la oración de su Padre a su Padre no fue una oración de pedir. Padre, te pido que tú multipliques el pan y se le des a toda la multitud. No. La oración de Jesucristo fue un agradecimiento. Porque dice la Biblia que solamente fue una oración cortita. Yo sé que a los niños y a los jóvenes, cuando vamos a comer, les gustan las oraciones cortitas. Pues a mí, también a nuestro Señor Jesucristo es una oración cortita. Porque su oración fue, gracias te doy, Padre. Esa fue la oración de Jesucristo. Le dio gracias.
No le pidió, le dio gracias por proveerle el milagro, antes de que ocurriera el milagro. ¿Qué tal si en estos días, en vez de pedirle a Dios, ¿por qué mejor no le agradeces a Dios por la provisión que Él ya va a hacer de antemano, de la cual tú no sabes cómo le va a hacer? ¿Por qué no alabarlo? ¿Por qué no agradecerle? ¿Por qué no decirle, Señor, gracias? Porque aunque no lo puedo ver con mis ojos humanos, por la fe, yo sé que tú ya has provisto para mí en el futuro. Y por esa razón te doy gracias. Y esa fue la oración. Tomaron los panes y se multiplicó para alimentar a toda esa grande multitud, a tal punto, que quedó de sobras para cada uno de los discípulos y en abundancia. Dios había provisto para sus hijos. Así que número 1, ora a Dios. Cuéntale cómo te sientes, no tengas temor, cuéntale. Si estás con temor y dudas, dile que tienes dudas, porque no lo vas a sorprender, no lo vas a preocupar, Él ya sabe. Hay otro pensamiento que dice lo siguiente en el desierto de las gentes, que dice: cualesquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. No para informarle, no es para informarle, pero es para otra razón, porque miren lo que dice: nuestro espíritu será fortalecido para poder resistir. Número 1, ¿por qué vas a orar? Porque tú vas a ser beneficiado, tú vas a ser fortalecido. Número 2, se nos abrirá el camino. Dios va a abrir el camino para librarnos de estorbos y dificultades. Y sigue diciendo: cuanto más pesadas nuestras cargas, más bienaventurado el descanso que hallaremos al echarlas sobre el que puede llevar. Así es que comparte, abre tu corazón a Dios, que el Señor va a proveer. Número 2, Jesús dijo que los discípulos no comieron primero. Jesús les dijo a los discípulos que ellos repartieran el pan. Y al repartir el pan, cuando terminaron los discípulos, les quedó una canastita para cada uno. Lo cual nos dice: lo poco que tú tienes, también puedes usar para bendecir a alguien que está en una situación más difícil de lo que tú te encuentras. Porque al hacerlo, tú vas a ser bendecido. Recuerdo la historia de Elías, cuando fue ante la viuda de Sarepta, que Dios le dijo que fuera ahí para ayudarle a esta mujer. Y Dios hizo la provisión. La otra lección que es muy importante es que Dios te va a proveer hoy lo que tú necesitas para hoy. A veces nosotros nos llevamos parte de nuestra vida preocupándonos así con la E, como la que ya les conté, que llevaba la E y viendo cómo le voy a hacer, pero Jesús dijo que no estemos afanosos por nada, que solo basta la hoy para la preocupación de hoy. ¿Recuerdas la historia del maná? Cuando Dios alimentaba al pueblo de Israel. Por 40 años, amigo, por 40 años, Dios les mandó maná diariamente para proveerles, no para la semana, ni para el mes, ni para el año de despensa. La despensa de Dios era para el día. Era para ese día. Dios les estaba proveyendo lo suficiente para ese día. Hoy estás vivo por la gracia de Dios. Hoy tienes con qué hacerle frente a lo que hoy necesitas. Mañana será otra historia. Pero confía en que el Dios que te provee para hoy, mañana traerá sus otras cosas importantes. Finalmente, es importante recordar
que Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Porque en esta historia hay una segunda lección muy importante. Los israelitas creían que cuando viniera el Mesías iba a hacer el mismo milagro que hizo Moisés en el desierto. Que iba a caer maná del cielo para que toda la gente comiera. Y qué escenario perfecto. Porque Jesucristo es suficiente para ti, para toda emergencia. Porque Jesucristo dijo lo siguiente: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Y el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y Jesús dijo: Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Jesucristo dijo: Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Aquí, mis amigos, no se refiere al hambre física, se refiere al hambre espiritual. Porque el cuerpo tiene que ser alimentado. Pero igual de importante o más importante, el alma también tiene que ser alimentada. El alma, el ser entero, tiene que ser alimentado con la persona de Jesucristo. Jesucristo es suficiente para todo lo que tú estás afrontando. Y por eso quisiera terminar hoy día con este pasaje de Juan. El mismo Juan que vio el milagro de la multiplicación de los panes, le tocó ver a Jesús en su momento más crítico de su vida. Le tocó ver a Jesús en el momento de ansiedad en la isla de Patmos. Y allí el Señor se le manifestó, el Señor glorificado. Y dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquel día, el que había visto la multiplicación de los panes cerca del año, de los años en los 30, antes de que Cristo muriera, años después, cerca de la muerte de Juan, le tocó ver al Cristo resucitado, el pan de vida, que le dijo: no temas, no temas, porque yo soy el primero y el último. ¿Y qué palabras más apropiadas para nosotros hoy día? Elizabeth Talbot dice que esta palabra, no temas, se encuentran 365 veces en las Escrituras. Una promesa para cada día del año. En este sábado de mañana, que Dios te bendiga. Que Dios te fortalezca. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Recordando que ante tu escasez y ante tus temores, hay un Dios que está interesado en ti. Hay un Dios que te va a hacer recostarte sobre delicados pastos, sobre junto aguas de reposo, que va a traer quietud a tu alma. Alguien que es parte de la solución a tus problemas, pero sobre todo, alguien que te va a proveer y que es suficiente para ti, el pan de vida. Hoy Jesucristo te dice: ven a mí para que no tengas hambre. Para que no tengas hambre, ven a mí y no tengas sed. Y en esta mañana es mi oración que hoy día puedas vivir sin temor, un día a la vez, hasta el día que nos encontremos con Cristo, el pan de vida. Vamos a orar. Querido Padre,
Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él es suficiente para todo lo que vivimos. Y en esta mañana, permite, Señor, que el mismo milagro que se operó en aquel día con la gran multitud se pueda operar en nosotros. Pero sobre todo, permite que el pan de vida en Cristo Jesús pueda llegar a incorporarse en nuestros seres por medio de tu Santo Espíritu y vivir sin temor, sabiendo de que tú eres el primero y el último. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.